Bienvenido, presidente, a este escenario. Así le recibe el pueblo salvadoreño. El aplauso de todos para recibir al presidente de la República. Vamos a iniciar este acto de presentación con las distinguidas personalidades que les honran en este escenario. El acto de presentación de informe de logros y avances de la política de participación ciudadana. Cabe recordar que estamos en el mes de nuestra independencia patria, celebrando el 197º aniversario de nuestra independencia. Por lo tanto, vamos a iniciar esta ceremonia invitándoles a que cantemos nuestro himno nacional. Pueden sentarse, por favor. Señoras y señores, en este momento vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte del señor secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, don Marcos Rodríguez. Don Marcos. Don Marcos. Buenos días. Como pueden ver, yo soy un desastre para el protocolo, ¿va? Hasta con camisa azul me vine en vez de venir con camisa blanca. Pero bueno, señor presidente de la República, señores representantes de las mesas de diálogo, asambleas ciudadanas, casas de la cultura y convivencia, diálogo comunitario, comité de salud, representantes del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, amigas que trabajan en la promoción de la participación de la mujer, que es estratégica para este gobierno, señores diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, señores alcaldes municipales, honorables
señores representantes del cuerpo diplomático, señor ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ramón Arístides Valencia, señora subsecretaria de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Lourdes Palacios, señores miembros y señoras integrantes del Gabinete de Gobierno, tengan todos muy buenos días. La actividad de ahora en realidad es para evaluar, pero también para dejar sentado lo que yo entiendo que es uno de los logros menos tangibles, pero más importantes de este gobierno, que es la participación ciudadana. Y este es un logro muy importante porque en realidad, aunque cuesta entenderlo, el Estado no ha sido diseñado para que la gente participe. El Estado ha sido diseñado para poner orden y para responder a las demandas de la gente. Pero no ha sido diseñado para que la gente participe y por eso la gente siempre tiene una sensación de lejanía con respecto al Estado. Y cuando hablo del Estado no hablo solo de los políticos, de los funcionarios de alto nivel, sino que hablo de todo el aparato del Estado. Algunas instancias están naturalmente más cerca de la gente, como las municipalidades, pero en general siempre hay un sentido de insatisfacción de la gente con respecto a lo que hace el Estado. Y una de las soluciones para esto es abrir el Estado a la gente. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Pero recuerdo que cuando platicaba con el señor presidente al comienzo de este periodo de gobierno, él insistía mucho en esta idea de que no se trata solamente de responder a las demandas de la gente, se trata de que la gente se involucre en la solución no solo de sus problemas particulares, sino de los problemas públicos. Ahora van a ver dentro de un ratito una película, un pequeño corto, donde una señora dice, yo tengo fe que las cosas van a mejorar, porque yo estoy involucrada en esto y puedo ver cómo se hacen las cosas. Esto me hace acordar a una encuesta que leí yo hace muchos años cuando trabajaba en sociedad civil, que le preguntaban a la gente en los municipios si participaban o no en actividades de la alcaldía. Y la gente que participaba en actividades de la alcaldía, y que muchas veces es la gente más crítica que nosotros recibimos cotidianamente, cuando le preguntaban qué opinaban del trabajo de la alcaldía, eran las más misericordiosas. ¿Por qué? Porque al ser parte de algo, uno ve las cosas de cerca y las entienda mejor. Y la gente que no participa, generalmente es la gente que no dice nada, pero en el fondo es más crítica con respecto al papel del Estado. Por eso no se trata solamente de comunicarse, no se trata solamente de responder peticiones, de dar el derecho de audiencia, sino de encontrar formas novedosas, tanto a nivel nacional, en las políticas públicas del gobierno, como a nivel de cada uno de los territorios, para que la gente, y cuando digo la gente, digo por lo menos la gente más consciente. La mayoría de las personas que están aquí no reciben ningún salario por estar aquí. Están aquí absolutamente ad honorem porque han sido elegidos y elegidas como representantes de las comunidades o de los grupos de mujeres o de los grupos de salud. Es gente que trabaja con buena voluntad y es la gente que muchas veces recibe las demandas de las comunidades y que tiene que ver cómo se resuelven por parte del gobierno. Por eso comencé saludándolos a ustedes, porque ustedes son la esencia de la participación ciudadana. La participación ciudadana no se paga ni se compra. La participación ciudadana se gana involucrando a la gente en las actividades públicas. Dicho esto, ¿no? Y remarcando que esto es algo nuevo,
Hubo una política de participación ciudadana en el gobierno anterior, pero que se aprobó muy tarde, y en este sentido este es el primer gobierno que de alguna forma desarrolla una política donde precisa lo que esperamos de cada una de las instituciones del gobierno. Indudablemente, si pasamos una evaluación cuantitativa, estamos muy lejos de lograr el Estado y el gobierno que queremos. Pero estamos en ese camino. La cultura del Estado, la cultura de la sociedad, no se cambia de la noche a la mañana, pero el gobierno no debe verse como víctima de la presión ciudadana, sino que debe verse como parte de un proceso de transformación permanente de la sociedad. Por eso estoy convencido que este es uno de los grandes legados que deja este gobierno. Muchísimas gracias y buenos días. Escucharemos enseguida las palabras del señor Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, señor Don Arístides Valencia. Señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, señores diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa, señores alcaldes y alcaldesas, excelentísimos señores embajadores y embajadoras, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, señor compañero secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, señora compañera subsecretaria de Participación y Transparencia, Lourdes Palacios, señores y señoras del Gabinete de Gobierno, honorables señores representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación, compañeros, compañeras de las diferentes mesas de diálogo, representantes de comités ciudadanos de las casas de la cultura, asambleas ciudadanas, consejos consultivos, diálogos comunitarios, invitados especiales, a todos y todas, muy buenos días y bienvenidos a este segundo aniversario de la política de participación ciudadana. Desde que el señor presidente inició su gobierno, nos señaló que la forma de realizar nuestra gestión debía de partir de dos pilares fundamentales. El primero tiene que ver con la propia institucionalidad, es decir, con nuestros ministerios, autónomas, institutos y demás dependencias del gobierno central, muchas de las cuales estamos aquí representados por diferentes funcionarios. Estas debían transformar sus estilos verticales, centrados en el trabajo de oficina, y trasladarse al territorio, escuchando y asimilando el sentir del pueblo. Pero este abordaje se nos planteaba, no lo debíamos de hacer cada ministerio, cada dependencia de manera individual, aislada. Se hizo como debía de hacerse, articulando poco a poco las capacidades y los recursos y construyendo verdaderas sinergias entre nuestras instituciones, que a la vez ha permitido acercar más la gestión y la territorialización de las políticas públicas. Quiero mencionar los gabinetes de gestión departamental, los subgabinetes misionales, las comisiones especializadas en temas de seguridad, educación, gestión de riesgos, alfabetización, salud, emprendimiento, turismo, entre diferentes esfuerzos que hoy abundan en el territorio. Esfuerzos que, como menciono, son articulados entre diferentes instituciones de gobierno, porque hemos comprendido que para atender esos grandes problemas necesitamos el esfuerzo conjunto, el trabajo en equipo, guiado por nuestro presidente.
Cuando este gobierno inició, ciertamente no estaba preparado para abordar la tarea de territorialización de las políticas públicas. Pero hoy, después de 4 años, identificamos al menos 17 políticas, 6 estrategias, 12 planes y 7 proyectos que articuladamente impulsamos en el territorio. Quiero decir, ciertamente es un trabajo febril, ¿verdad?, que estamos haciendo día a día. Pero el segundo pilar, el más importante, pues es el que le da el sello a esta gestión y nos tiene convocados hoy aquí, es la participación ciudadana. Apenas el señor presidente estaba presentando su plataforma como candidato, plataforma El Salvador Adelante, y luego hacía la convocatoria para la construcción del plan quinquenal 2014-2019, El Salvador productivo, educado y seguro, y ya se expresaba la necesidad que para avanzar en la solución de los grandes problemas del país era necesario la participación ciudadana. Y ciertamente quiero decirles, la ciudadanía, el pueblo salvadoreño respondió. Esos son ustedes. En nombre del pueblo salvadoreño, ustedes están representando en los diferentes espacios que hemos ido convocando de manera activa, de manera consciente, de manera informada, buscando soluciones, como se dijo ya aquí, sin intereses particulares, sino ciertamente con un profundo interés en solucionar los grandes problemas del país, los grandes problemas de nuestro pueblo. 262 asambleas ciudadanas e incluso una asamblea ciudadana que se convoca y es acompañada por el gobierno en los territorios llamados exbolsones. Podríamos decir 263 asambleas ciudadanas en las cuales se discuten los problemas, se les da seguimiento a la gestión de los proyectos del gobierno. Todo ello va orientándose hacia la construcción de un futuro, de un país que realmente cree en ese futuro. Y yo quiero nuevamente saludar a este segundo aniversario de participación ciudadana, de la política de participación ciudadana, realmente convencido de que vamos avanzando hacia adelante, hacia el futuro de El Salvador. Quiero agradecer al señor presidente por todo este esfuerzo que él ha sabido orientar y guiar, y especialmente a todos ustedes, representantes, líderes, lideresas de las diferentes expresiones del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Y ahora con mucho gusto vamos a proyectar un video acerca de los logros y avances de la participación ciudadana. Por favor, corre video. Participar es lo más bello que me ha pasado porque me encanta hablar, expresar no solo lo que siento yo, sino que sienten los demás. Saber de que no solo yo tengo problemas, sino que también hay otros que necesitan ayuda. He participado mucho en el Consejo Consultivo Ciudadano, entonces eso me ha ayudado más a mí para recrearme, ser una persona diferente y tratar de ayudar a los demás. Yo soy optimista y creo y tengo fe en el trabajo que está haciendo porque yo ando involucrada. Tenemos que llegar hasta el lugarcito más recóndito de aquí de Ilopango
para que toda esta gente vea todo lo que se está haciendo, que ahora se está trabajando para nosotros en las comunidades. Es un equipo, entonces como equipo ahí vamos, trabajando en beneficio de la comunidad y vemos que es muy positivo este tipo de trabajo en convivencia y de participación. Me parece muy bien lo que se está realizando con esta creación de un comité ciudadano. Estamos amarrando todo porque así ya no vamos a trabajar individualmente. Las políticas públicas nosotros las hacemos vida a través de ustedes. Y es algo como bello expresarlo, sentirlo y compartirlo. Eso, más que todo. Sí, eso significa. Esto es desarrollo humano. Importantes logros, testimonios muy positivos. Qué bueno. Y a continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén. Señores alcaldes municipales, excelentísimo señor nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Santo Cangemi, excelentísimos señores embajadores y honorables señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, señor ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Aristides Valencia, señor secretario de Participación Ciudadana y Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez, señora subsecretaria Lourdes Palacios y señores miembros del Gabinete de Gobierno, honorables representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación, señores gobernadores departamentales, señores representantes de las mesas de diálogo, asambleas ciudadanas, casas de la cultura y convivencia, diálogos comunitarios, comités de salud y representantes del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia de todo el país, amigas y amigos de la prensa. Hace 26 años terminamos en el país un conflicto que generó grandes divisiones en nuestra sociedad y además también generó incomprensiones y la búsqueda de construir un El Salvador diferente. 26 años de construcción. Y esos 26 años de construcción tienen que ver con construir la vida democrática. La vida democrática que es la libertad, que es la justicia social, que es la convivencia pacífica. Construir democracia. Hemos aprendido que también significa un cambio de cultura, un cambio interior de las personas, un cambio en sus conductas. Y hemos aprendido quizás a ser uno de los países en donde los procesos electorales dejaron de ser procesos de enfrentamiento y de lucha, y se van convirtiendo en procesos electorales en los que
La población tiene la oportunidad de conocer qué es lo que aspira cada candidato, qué quiere hacer con el país. Hemos aprendido a tolerarnos después de venir de esa sociedad confrontativa que generó esas profundas divisiones en el país. Pero hemos ido construyendo y ahora esa realidad la hacemos, esa democracia la hacemos más viva. La hacemos más viva cuando se tiene la decisión de participar. Porque la democracia es el poder del pueblo. Y el pueblo, su forma de participar, nos acostumbraron que era ir a elegir. Pero además de ir a elegir, hay que participar en la vida diaria y cotidiana del país. Se participa en la familia para mantener la unidad familiar, mantener el amor de la familia, pero también se participa en la comunidad. Nosotros a lo largo de estos 4 años hemos visitado municipios y hemos visitado comunidades con las cuales hemos conversado. Y poco a poco en esa conversación la comunidad va comprendiendo su capacidad de gestión que tiene ahí la municipalidad, que tiene la organización comunitaria y que además tiene las políticas de gobierno. Y cuando se junta eso, y cuando se junta todos esos actores, hay mayor capacidad de resolver las grandes necesidades que tiene nuestro pueblo. Y eso es lo que provoca la participación. Además de esa expresión que daba la jovencita en el video, de cómo se ha sentido ella, cómo ha podido expresarse, cómo ha podido conocer. Pero además de eso, es cómo se puede construir juntos un nuevo futuro. Aquí, en estos 4 años, hemos tenido experiencias. La política de participación ciudadana la lanzamos, pero construimos también una práctica que nos reafirmó la necesidad de tener como país una política de participación ciudadana. Y en esa política de participación ciudadana se promueve mucho el diálogo, mucho la capacidad de escucharnos, de saber escuchar, saber qué quiere decir la otra persona y ser tolerante y saber convivir, pero además saber construir. El diálogo no es un diálogo de conversación, es un diálogo de construcción. Y hemos encontrado comunidades donde hay temas complicadísimos. Yo todavía no he podido encontrar el camino de cómo hacer de que nuestros indígenas, nuestro movimiento, nuestro pueblo indígena, logre una unidad y podamos presentar al país una política de nuestros pueblos originarios y un plan. Pero tenemos la voluntad de conversar y platicar. Tenemos consejos muy consolidados, como el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese consejo ha logrado ir generando condiciones para mejorar la tranquilidad y la seguridad y tener un país en paz. Pero allí participan los alcaldes, ahí participan los comités de prevención,
Ahí se ha unido todo el pueblo. Y es conducido también por un consejo que está conformado por todos los actores, las iglesias, las universidades. Hay 3 consejos que han generado políticas y han generado actividad y han ido mejorando la vida del país. Por eso yo quiero que se den un fuerte aplauso a todos ustedes, porque lo que están haciendo es construyendo país, es construyendo ese país que todos esperamos, en el cual podamos resolver todavía mucha injusticia que hay en este país, en donde todavía hay mucha persona, hay mucho joven desempleado, donde todavía hay personas que viven intranquilas, porque viven en comunidades violentas. Pero vamos construyendo, y eso es lo que ustedes han logrado hacer. Yo les felicito que hayan hecho ese esfuerzo desde venir desde sus lugares a esta actividad, porque les queremos reconocer el esfuerzo y no desmayen. Por más difíciles que sean las situaciones, hay que ser perseverante, hay que tener fe en sí mismo, hay que tener fe como país de que podemos salir adelante. Por eso me agrada mucho que estén ustedes aquí con nosotros. Quiero decirles que este acto sobre los logros y avances de la participación ciudadana es uno de los momentos más trascendentales para la vida democrática de El Salvador, su desarrollo y crecimiento con justicia social. Como he insistido a lo largo de mi gestión, la decisión de construir un nuevo país tiene que ser el reto de toda la sociedad, porque precisamente la participación ciudadana es la mejor garantía de una gobernabilidad legítima y más eficiente. Construimos una nueva cultura en la cual los ciudadanos no limitan su vida democrática solo al ejercicio del derecho al voto, sino que son actores decisivos en el progreso del país, de su comunidad y familias, y hacerlo de forma organizada, que contribuyan a crear un verdadero poder popular que haga sostenible los beneficios de la gente. La participación ciudadana es clave para hacer real el cumplimiento de las promesas democráticas como gobierno y de una nación con un desarrollo sostenible que pone en el centro a las personas. Esa es la esencia de la verdadera democracia. Los logros y avances en esos propósitos motivan la alegría y la satisfacción que sentimos todos los que participamos en este acto, a 2 años de implementación de la política de participación ciudadana. Desde el inicio de mi gestión, trabajamos para darle a la población un rol protagónico en la construcción de soluciones a los problemas que enfrentamos como país a través de diferentes espacios y mecanismos, y garantizar el derecho a la información pública. Con ese fin, las instituciones gubernamentales entregaron el 99% de la información requerida por los ciudadanos y rinden cuentas. Cada institución rinde cuenta de su gestión como parte del compromiso del gobierno de fomentar una cultura de transparencia en el país. Nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 es el primero en la historia de la nación que se formuló a partir de la visión de los intereses de diferentes sectores sociales, económicos y políticos. En tal sentido, reconocemos el trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano. Yo agradezco a las personas que integran el Consejo Consultivo Ciudadano
que de forma sistemática e independiente da seguimiento al cumplimiento de las metas del plan quinquenal. La búsqueda de consensos mediante el diálogo político ha hecho posible alcanzar acuerdos trascendentales en materia fiscal, de empleo, seguridad, educación, salud y medio ambiente. Significativo fue el diálogo iniciado para alcanzar nuevos acuerdos de nación con el respaldo de las Naciones Unidas, una propuesta que hice el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Y los partidos políticos han consensuado ya una agenda de nación en la cual todos se comprometen, sea cual sea los resultados, que esa va a ser la guía a seguir. Eso es importantísimo, porque sabemos de que va a contar el país con un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos como país. Es una práctica sistemática durante mi gobierno escuchar y atender las necesidades y demandas de las comunidades más pobres a través de los diálogos comunitarios y audiencias públicas como parte del programa Gobernando con la Gente y los festivales del buen vivir. En el éxito de esos vínculos gobierno-población ha sido decisivo que en estos 4 años la organización, como ya lo decía el ministro de Gobernación, de las 14 asambleas ciudadanas departamentales, 262 municipales y uno en los bolsones para definir iniciativas de desarrollo local que son incorporadas a la planificación y presupuesto de las instituciones del gobierno. Todos estos contactos con el pueblo han permitido conocer de primera mano y solucionar problemas y carencias de las comunidades, entre ellas la reparación y construcción de calles, unidades de salud, escuelas, canchas deportivas, sistemas de agua potable y electricidad. Asimismo, con el programa Casa Abierta, mantenemos un diálogo con representantes de todos los sectores del país y hemos recibido en la residencia de los presidentes, hemos recibido a cientos de delegaciones de diferentes sectores con el propósito de dar mayor legitimidad y carácter democrático a la solución de los problemas de la seguridad. Creamos el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que elaboró el plan El Salvador Seguro, implementado exitosamente en los municipios priorizados. También se conformaron 142 comités municipales de prevención de la violencia y se fortaleció el trabajo de la policía comunitaria con la creación de los comités locales de prevención de violencia, lo que contribuyó a reducir sustancialmente los homicidios, extorsiones y otros delitos. Vale destacar que en el primer semestre de este año, 80 municipios no registraron homicidios y en 119 se reportaron entre 1 y 6. Agradezco el encomiable trabajo de los comités ciudadanos de las Casas de la Cultura y los comités juveniles del programa Actívate, que lideran las acciones de prevención de violencia y convivencia pacífica en los territorios. Como parte de nuestra política educativa, creamos el Consejo Nacional de Educación, el cual implementa el plan El Salvador Educado, con el que avanzamos hacia la escuela libre de violencia, la formación de docentes de calidad y atendemos el desarrollo integral de la niñez y la juventud. También creamos el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, entidad que a través del plan El Salvador Sustentable orienta y articula acciones para preservar los recursos naturales y enfrenta los efectos del cambio climático. Por primera vez en la historia, estamos fortaleciendo las juntas administradoras de agua. Existen ya más de 2.000 juntas a nivel nacional
que facilitan el abastecimiento del vital líquido al 73% de la población de la zona rural. Para consensuar acciones que favorezcan a ese sector, conformaremos una mesa de juntas de agua. Un importante paso para garantizar el derecho de la población al agua será la aprobación de la Ley General de Aguas, por lo que continuaremos nuestra lucha por la pronta aprobación. Amigas y amigos, la participación ciudadana en el sector agropecuario ha sido clave en mi gobierno. Creamos espacios como la Mesa de Productores de Granos Básicos, la del cacao, la ganadera y la de mujeres rurales. Otro de los sectores con los que hemos trabajado muy de cerca es el de la micro y pequeña empresa. Para fortalecerlos impulsamos la Mesa Nacional de Desarrollo Artesanal, los comités ciudadanos de apoyo al programa Un Pueblo, Un Producto y el Consejo Asesor de Emprendimiento. Asimismo, en el turismo, por su gran potencial, creamos y fortalecemos 270 comités de desarrollo turístico y 7 mesas sectoriales como parte del Plan de Desarrollo de la Franja Costera Marina. También promovemos la participación de gobiernos locales, organizaciones sociales y productivas en los planes maestros de desarrollo de la región oriental y occidental y el Plan de la Franja Costera Marina y la política del mar. Para la reforma de salud, uno de los ejes principales es la participación ciudadana. Organizamos más de 2.700 comités a nivel nacional. Como Estado tenemos la obligación de garantizar los derechos a las poblaciones más vulnerables. Para cumplir esa responsabilidad, conformamos el Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo de la Persona Joven. Para la defensa de los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, mi administración ha estrechado vínculos con la Organización de Salvadoreños en sus países de residencia. Fortalecimos el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de las Personas Migrantes y su familia y esperamos crear un Consejo Ciudadano de Comunidades de Salvadoreños en el exterior. Estimados amigos y amigas, son muchos los logros en estos 4 años de gestión en materia de transparencia y participación ciudadana, pero también son grandes los desafíos que tenemos y debemos enfrentar mediante el fortalecimiento del diálogo político para transitar hacia el progreso económico y social y un pacto fiscal que mejore el estado de las finanzas públicas. Otro de nuestros retos es consolidar los consejos nacionales de educación, seguridad y sustentabilidad ambiental a través de recursos y herramientas legales que les permitan dar continuidad a su labor y cumplir sus objetivos. Sin embargo, el desafío mayor y más urgente es asegurar que no haya retroceso, que esto que hemos logrado continúe, que fortalezca esa cultura y esa voluntad democrática y hacerla cada vez más participativa. Al evocar las sabias palabras de nuestro beato y próximamente santo Óscar Arnulfo Romero, él decía: es la voz de nuestro pueblo pobre y hay que escucharla. Ese es el espíritu de la participación ciudadana. Por eso reafirmo nuestro firme compromiso con el pueblo salvadoreño de construir un país más inclusivo, solidario y unido. Muchas gracias. Señoras y señores, este ha sido el mensaje del presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, y es de esta forma como el gobierno fortalece
la organización comunitaria y amplía los espacios de la participación ciudadana. Cuando anuncie el retiro del señor presidente, no se nos vayan a ir porque empieza la segunda parte, que es un foro debate, donde van a tener ustedes participación. Gracias a ustedes por su presencia. Vamos a despedir al señor presidente, quien él va a continuar con su agenda ejecutiva. Señoras y señores, presenciaremos el retiro del presidente de la República. Con el aplauso de la concurrencia, señoras y señores, despedimos a las altas autoridades. Este sirve. Sí. Para hacer un llamado. Sí. Este. Buenos días. Les pedimos que guarden sus asientos, que a continuación vamos a un foro sobre avances y desafíos en participación ciudadana. En 2 minutos vamos a seguir con este evento. Por favor, no se levanten para mantenerse en orden. Esperemos 1 minuto más para atender a este foro sobre avances y desafíos en participación ciudadana, en los cuales muchos de ustedes han colaborado y participado en muchos de esos espacios. Seamos pacientes, por favor. Deme un minutito aquí, espéreme, aquí a un ladito.
Ya vamos a iniciar, por favor, guardemos silencio para dar inicio a este foro. Los panelistas, por favor, pueden pasar a la tarima. El representante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, del Consejo Nacional de Educación, del de Sustentabilidad y el Consejo Consultivo Ciudadano. Ahorita Lourdes le va a dar paso al medio. Falta una persona. Ok, gracias. Estaba a la par del pastor, el otro compañero que estaba en la misma fila. Pero ahí está, ¿no? Pero no, ese es don Alfonso. No, detrás de él. Entonces él era un señor. ¿Eres tú atrás de él? Sí, no, es un señor más mayor. Ajá. Esa fue al baño. Yo quería ir también, pero ya no hay tiempo. Aquí está. Muy buenos días a todos y a todas. Queremos pedirle por favor a las personas que todavía no encuentran dónde ubicarse, aquí adelante hay asientos, por favor. Aquí adelante hay asiento. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, continuamos en esta celebración del segundo año de la política de participación ciudadana. Vamos a iniciar nuestra segunda parte de esta mañana en la celebración del segundo año de la política de participación ciudadana. Amigos y amigas, por favor les pedimos que se ubiquen. Aquí adelante hay sillas para que se puedan ubicar, por favor. Les vamos a pedir por favor que se ubiquen. Aquí adelante hay asiento todavía. Continuamos entonces. Les quiero informar que este debate va a ser transmitido en vivo por Canal 10 y por Radio Nacional de El Salvador 96.9. Va a ser transmitido en vivo, así que quienes también nos sintonizan van a poder tener el desarrollo de este debate. Bien. Vamos a presentarles ahora en este debate que vamos a tener en esta mañana sobre los avances y desafíos en participación ciudadana. Quiero recordarles que estamos en la celebración de la Semana de la Participación Ciudadana que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha conducido en este periodo. Tenemos actividades mañana, pasado mañana, es el día viernes, que ya les vamos a dar la agenda. Pero en esta ocasión me corresponde presentarles al panel que va a hacer este debate, porque para nosotros en el gobierno ha sido esencial que estos años hayamos avanzado en que la opinión de las personas sea tomada en cuenta en cada una de las comunidades y de los espacios creados. Ahora tenemos para el desarrollo de nuestro panel a distintas instancias que han hecho que esta política avance en el país. Les presento con mucho gusto al pastor Mario Vega del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Por favor, pastor, se pone de pie y le damos un caluroso aplauso.
al pastor Mario Vega, integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. También tengo el gusto de presentarles a la doctora Daisy Renderos. Por favor, Daisy. Ella es del Consejo Nacional de Educación, quienes han elaborado el plan El Salvador Educado. Gracias, Daisy. Al ingeniero Luis Alonso González Ayala, del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAB, donde también se ha diseñado el plan El Salvador Sustentable. Y a don Ramón Bonilla, quien es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano. Miren, don Ramón pertenece a un consejo que le ha dado seguimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo, nada más ni nada menos que el plan del señor presidente y de este gobierno, y han hecho un monitoreo a la implementación del mismo. Y para facilitarnos este panel, tenemos la grata presencia de Wendy Monterrosa. Wendy, gracias por estar aquí. Ella es de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, y seguramente todos los días también tenemos el honor de escucharla y verla a través de Canal 10 Radio, Televisión del Salvador. Entonces vamos a ver con ellos qué ha pasado en el país, cómo se han hecho esos diálogos, cómo han avanzado, qué es lo que se ha construido y cómo se llegó a consensos para lograr tener esas políticas públicas que ahora nos permiten estar donde estamos. Y también cuáles son los desafíos que tenemos para continuar fortaleciendo la democracia en nuestro país a través de la participación y el diálogo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, y le dejo a Wendy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en la Semana de la Participación Ciudadana. Vamos a iniciar con este foro importante para conocer cuáles son los avances, pero también los desafíos que se tiene en nuestro país sobre aspectos claves. Como sabe, se han creado diferentes consejos. El primero fue el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, luego vino el Consejo de Educación, el Consejo de Sustentabilidad, y también es importante conocer el trabajo del Consejo Consultivo, que es el que hace un monitoreo y una verificación de lo que se está cumpliendo en el Plan Quinquenal de Desarrollo de esta gestión. Así que para iniciar con este debate tan importante, me gustaría que de manera general, antes de ir, digamos, a los detalles en concreto, ¿cómo nace y por qué la idea de un consejo consultivo? Adelante. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo creo que es importante el evento que hoy en esta mañana estamos desarrollando, porque demuestra con hechos concretos que la participación ciudadana sin duda es un elemento fundamental para fortalecer una democracia en este país. Por lo tanto, nosotros somos parte de todo ese engranaje como Consejo Consultivo Ciudadano, que nació allá por el julio de 2016, como parte, y tiene una misión principal, y es darle seguimiento a los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo. Si nosotros podemos hacer una valoración de lo que se ha cumplido a lo largo de estos años del Plan Quinquenal, ¿qué podría decir? ¿Qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido hasta la fecha? Bueno, yo creo de que los objetivos principales, seguridad, educación y productividad y empleo. Han habido avances muy importantes en el territorio. Hemos llevado la consulta hacia las comunidades a través de sus diferentes expresiones organizativas, desde las asambleas, los comités, para valorar realmente cómo se ha sentido la implementación del Plan Quinquenal en nuestras comunidades. Y hemos tenido la respuesta positiva. Sabemos que hay avances muy importantes en los 3 objetivos. Hemos verificado los indicadores por cada uno de ellos y hemos visto de que la gente realmente responde positivamente a este plan de desarrollo. Obviamente, en un periodo tan corto no podemos esperar transformaciones demasiado grandes, pero sin embargo hay avances muy importantes y el pueblo lo reconoce. Lógicamente, al integrar un consejo totalmente plural, donde hay una diferencia de opiniones, de pensamientos sobre los temas importantes del país, de repente puede costar ponerse de acuerdo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo inició, por ejemplo, el Consejo de Sustentabilidad? ¿Y cuáles, digamos, son los principales obstáculos que ustedes identificaron al inicio para ponerse de acuerdo y hacer consenso?
Bueno, primeramente, buenos días a todos y todas. Sin duda, el tema ambiental es un tema prioritario para El Salvador de cara a la grave vulnerabilidad socioambiental que sufre el país. Por tanto, la creación del Consejo de Sustentabilidad sin duda venía a responder a esa necesidad de problemática. Entonces, el Consejo está conformado por todos los sectores que tienen que ver con el tema ambiental. Está el gobierno, movimiento social, agencias de cooperación y empresa privada. Sin duda, los intereses de los diversos sectores no son los mismos, pero creo de que eso es la importancia de este Consejo, que de la diversidad ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades de nación de cada tema ambiental. Un poco al iniciar el Consejo la metodología fue conformar mesas de trabajo en los diferentes temas ambientales: agua, cambio climático, gestión de riesgo, sustentabilidad, el tema específico de la restauración de ecosistemas y paisajes, entre otros, y de esa manera, con la participación de cada uno y cada una, poder crear el plan El Salvador Sustentable, que de alguna manera recoge los principales temas de nación que deben trabajarse. Sin duda en esto hay retos. Algunos retos tienen que ver con el financiamiento, no todos los temas tienen el financiamiento adecuado para poder trabajar, otros han estado trabajando. Creo que los que más han trabajado es el tema de restauración, el tema de agua, pero hay otros temas que también son de importancia y se han trabajado menos porque están estos obstáculos. Pero sin duda yo creo que el Consejo ha permitido que esos diferentes sectores con intereses cada uno no tan acordes podamos poner de acuerdo en esos temas de nación para poder construir y aportar algo al país. A ver, en el caso del Consejo de Educación, ¿cómo ha sido esa experiencia reunir a todos los actores o sectores que están, digamos, directamente involucrados en el tema de educación y los principales ejes en los que ustedes se han centrado, que entiendo que son varias acciones, que también tienen una inversión bastante ambiciosa, ¿no? Buenos días, gracias por estar aquí. El Consejo Nacional de Educación surge como un decreto ejecutivo en mayo del 2015 y es un espacio de concertación, es un espacio consultivo que busca el diálogo, como bien decías, de los diferentes actores vinculados con la educación para lograr promover acuerdos nacionales que garanticen de algún modo la sostenibilidad de los planes que al interior de ese consejo se generen. El consejo funciona con total autonomía, con independencia en la toma de decisiones de los diferentes actores involucrados y bueno, hay representación diversa, podemos decir que es realmente un lujo contar con una articulación en donde estén todos los sectores de la vida del país interesados en el tema educativo. Están las universidades, tenemos la cooperación internacional, las municipalidades, empresa privada, gremiales, sindicatos, medios de comunicación participativa, países amigos también, es decir, hay mucho interés, digamos, de los actores que forman el CONED en lograr avances en materia educativa. El principal resultado de este proceso de diálogo es el plan El Salvador Educado, que por la diversidad de actores que hay, no siempre se está de acuerdo en todo, pero finalmente las decisiones se toman por consenso. Y el plan El Salvador Educado, que ha sido planteado a través de 6 desafíos que responden a las principales problemáticas encontradas en materia de educación en un estudio diagnóstico, realmente han sido producto del consenso y eso es interesante, porque sí se puede, cuando hay intereses comunes y cuando se quiere que el país avance, sí se pueden lograr consensos. Sin duda, ustedes representan de alguna forma un ejemplo de que cuando se unen las fuerzas, de que cuando se dialoga, se consensa, se puede llegar a la creación de planes que son importantes, integrales, para resolver los principales problemas del país. Y uno de los principales problemas que tenemos sin duda es la seguridad ciudadana. Pastor, me gustaría que nos comentara cómo ha sido el inicio de este consejo, que fue el primero en un tema tan complejo
tan complicado y de alguna forma, ¿de qué es lo que más se siente usted satisfecho de lo realizado hasta el momento? Y no hay que olvidar los principales desafíos que se tienen en ese tema. Efectivamente, el Consejo de Seguridad fue el primero en ser formado y recuerdo que recibí la invitación para ser parte de él. Y yo lo que recordé es que en gobiernos anteriores ya habían habido por lo menos 2 consejos de seguridad antes. Yo me sentí un poco inseguro de participar o no porque no sabía si iba a ser una reedición de lo que había habido anteriormente, que produjeron un documento, lo engavetaron y no pasó a mayor trascendencia. Pero después de recibir reiteradas invitaciones decidí ir, y al ir me di cuenta de que se trataba de una construcción colectiva de cómo enfrentar el problema de la violencia desde la óptica de los diversos sectores sociales que estaban representados dentro del Consejo, que era muy plural, muy variado, alrededor de unas 60, 70 personas, y jugó un papel muy fundamental la asistencia técnica que el PNUD dio, aportando insumos, recogiendo las opiniones que se vertían, y de esa manera es como se logró elaborar lo que fue el plan El Salvador Seguro, que posteriormente comenzó a ser implementado en los municipios priorizados. Este plan ha sido reconocido casi por todas las instancias. En El Salvador hemos tenido la visita de diferentes relatores de las Naciones Unidas que han venido en diferentes momentos y todos han reconocido la validez y la utilidad del plan El Salvador Seguro. En lo personal, yo nunca he escuchado en todos estos años un argumento sensato que descalifique o ponga en tela de juicio los contenidos y la propuesta del plan El Salvador Seguro. Nunca lo he escuchado. Y yo creo que eso marca la diferencia con lo que fueron los consejos que se pudieron dar con anterioridad. El tema quizás es a la hora de ejecutar, es decir, ¿qué tanto se puede hacer? Porque, por ejemplo, en la parte de seguridad, la parte de prevención de violencia es uno de los ejes principales de este plan. Sin embargo, a la hora de ejecutarlo, vemos que en la Asamblea Legislativa se decide más por acciones punitivas que por represión de violencia, ¿no? Exactamente, ese ha sido el problema. El plan El Salvador Seguro no solamente propone ejes y acciones de trabajo, sino también presupuestos y porcentajes de adjudicación de recursos para las diferentes áreas. El plan El Salvador Seguro tiene un componente de persecución del delito, es uno de los ejes, pero los otros 4 son de atención a víctima y prevención de las condiciones que generan el hecho de que los jóvenes se incorporan a organizaciones delictivas. El problema ha sido justamente lo que Wendy ha mencionado, y es que en la Asamblea Legislativa el tema de seguridad se maneja muy electoralmente, muy partidariamente, y eso ha impedido que el plan reciba los recursos que requiere para poder implementar plenamente las acciones que él propone y recomienda. A pesar de esa limitación, que es muy grande y es muy grave y cada vez tiende a ser más profunda, el plan ha producido resultados porque como miembros del Consejo no solamente permanecemos, digamos, en una reunión, en un salón, tomando té, como algunos han dicho, o tomando café, sino que hemos ido al territorio, hemos ido a los municipios, hemos platicado con la gente, nos hemos encontrado con los jóvenes, con los alcaldes, con diferentes adescos, y es un hecho de que las personas no solamente reciben con aceptación el plan El Salvador Seguro, sino que la constante es que piden que se mantenga y que se amplíe. A ver, Pastor, usted ha dicho algo que me parece fundamental y esta pregunta se la traslado para los 4 porque perfectamente lo pueden contestar, en el sentido que la idea es, en el pasado se han hecho planes que se engavetan, ¿no? Y la idea es cómo garantizar de hacer un plan integral con acciones específicas, con los recursos suficientes, por supuesto, pero que trasciendan los gobiernos de turno. ¿Cómo garantizan? Yo creo de que la participación ciudadana es muy importante en la medida que se articule con los diferentes actores de la vida nacional. El Consejo Consultivo Ciudadano está conformado obviamente por los delegados y las delegadas
de las asambleas departamentales ciudadanas. También está conformado por delegados de los consejos nacionales consultivos o temáticos, y también participa la academia y los centros de estudio, ¿verdad?, que son parte de este consejo consultivo, y además de eso está apoyado por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción y la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República. Yo creo que esto nos permite tener una visión mucho más integral de lo que debemos de hacer como Consejo Consultivo Ciudadano, y es la participación ciudadana de una forma mucho más activa, donde la ciudadanía aporta, la ciudadanía analiza y propone, reconoce los logros de este gobierno, pero también hace propuestas de los desafíos a los que vamos a enfrentarnos. Y es así como nosotros hemos presentado un primer informe de los primeros 2 años. Hemos tenido la oportunidad de estar con el gabinete de gobierno presentando cuál es nuestra visión como Consejo Consultivo. Y eso es muy importante, porque eso lo que va haciendo es arraigando esta nueva cultura que necesita este país. Porque desgraciadamente nosotros antes éramos simples espectadores. Ahora este gobierno abrió los espacios a la participación ciudadana. Por lo tanto, debemos de apropiarnos de esta oportunidad para que trascienda. Porque si la población asume con responsabilidad, como debe de ser, yo creo que podemos trascender a cualquier administración del futuro. Es el poder del pueblo el que debe de manifestarse, y a través de la diversidad nosotros podemos encontrar alternativas de solución. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay cosas en las que coincidimos, y como ciudadanos de este país debemos de ser corresponsables con el futuro de esta nación. Por lo tanto, necesitamos generar ese fortalecimiento ciudadano. A ver, Luis Alonso, desde su consejo, del Consejo de Vulnerabilidad y Sustentabilidad, ¿hay acciones concretas, específicas, para que estos planes no se guarden, sino que continúen en los próximos gobiernos? Claro, la idea de que este plan, el salud sustentable, se pueda desarrollar más allá de este gobierno. Esa es la apuesta, y creo que la clave de esto es la articulación. Pero sin duda, desde el Consejo se han hecho acciones puntuales, y un ejemplo de esto son las plantatón. Se han hecho 2 plantatones, 2017 y 2018, cuya meta era reforestar el país. Y se ha logrado metas de millones de árboles reforestados, pero aquí decir de que no solo ha sido sembrar árboles, sino que crear esa estructura, esa articulación de juntas de agua, cooperativas, municipalidades, ONGs, movimiento social, que mantenga ese arbolito sembrado y lo cuide hasta que llegue a su etapa adulta, de manera de garantizar árboles que nos brinden oxígeno, agua, biodiversidad, refugio, etc. Entonces, esa es una acción puntual en la cual el Consejo de Sustentabilidad ya tiene logros. Sin duda también es importante mencionar con el tema del agua, que el Consejo ha aportado, ha sacado comunicados y ha dado aportes en el tema del agua, que aunque no le toca al Ejecutivo, sino que al Legislativo, ha planteado cosas importantes como que el agua debe mantenerse con una gestión pública, que es decir, el agua es para todos y todas, y no puede ser sujeta a una privatización, que hay que decirlo, que actualmente en la Asamblea Legislativa los diputados y diputadas de derecha están presionando para privatizar el agua en El Salvador. Entonces, como Consejo ya nos posicionamos en contra de eso. Y a propósito, ¿cómo ve usted de la participación de la gente? Es decir, en este tema del agua, el recurso hídrico es un tema que nos compete a todos y a todas. Es importante también que los ciudadanos se empoderen de este tema, que exijan también a quienes son los que toman las decisiones. ¿Cómo ha visto usted? ¿Cree que todavía falta fortalecerle la parte de la ciudadanía para exigir y demandar estos temas que son vitales para nosotros? Claro, yo creo que desde el Ejecutivo se ha hecho su parte. Es decir, tenemos el Consejo, tenemos la política de participación ciudadana, y se retoma incluso convenciones y declaraciones internacionales en el tema de participación. Es decir, desde el 92 está la Declaración de Río, donde se plantea que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la información y participación de la gente. Lastimosamente, en el caso de la Asamblea Legislativa,
o otros órganos de Estado no se le ha dado tanta fuerza a esto. Y un buen ejemplo es como esta propuesta de ley privatizadora no permite la participación ciudadana. Entonces hay una propuesta que se está moviendo, como mencionaba, que excluye la participación de la gente en lo que refiere a la gestión del agua. Entonces creo que es lamentable, y yo creo que en un espacio como este se debe presionar para que todos y todas podamos tener participación en lo que refiere a la gestión de los bienes naturales. En el Consejo es lo que se ha planteado, y creo que es el espíritu de un encuentro como este, de que podamos participar en los diferentes temas de nación. En el tema ambiental debe ser igual, pero creo que esa es la presión que tenemos que hacer para que todas las leyes en la temática ambiental también contengan esos elementos de participación ciudadana. ¿Qué nos puede decir de la parte de educación, por ejemplo, en este tema? Bueno, sabemos que la educación es, sin duda, el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Entonces deberíamos pensar que en El Salvador el tema de educación ya no se puede seguir postergando. Cuando a mí me invitaron a participar en el Consejo de Educación, bueno, fui con ciertas expectativas, quizá no tan segura de qué tipo de trabajo se podía hacer ahí, pero encontré gente realmente interesada en apostarle a la educación, de gente que criticaba los 200 años de historia que tenemos, en los que la educación no ha sido prioridad, y bueno, que se aportaban ideas relacionadas con resolver las principales problemáticas del país en materia de educación. Se encuentra entre los elementos de diagnóstico, bueno, sabemos que para el Ministerio de Educación o para cualquier gobierno es difícil enfrentar el tema cuando tenemos una sociedad deteriorada como la nuestra. La necesidad de un plan El Salvador seguro es parte de eso, ¿verdad? No necesitaríamos un plan El Salvador seguro si nuestras condiciones sociales y económicas estuvieran mejor y nuestras condiciones educativas. En el caso, por ejemplo, del plan El Salvador Educado, es necesario articular acciones con el plan El Salvador Seguro. Por eso uno de los principales desafíos que se plantearon es la escuela libre de violencia como un eje de prevención. También se vio el descuido que había en la primera infancia, y otro de los principales desafíos es atender a nuestra niñez desde la infancia, ¿no? Desde la edad de 0 a 3 años. La formación docente tiene que ir de la mano. Es imposible que hablemos de un plan de educación sostenido si no garantizamos también la formación continua en el profesorado. Sabemos que tenemos que aceptarlo como país, que la formación docente ha estado descuidada. Entonces el plan busca rescatar las reivindicaciones docentes, no solo en el tema formativo, sino también en condiciones como personas. Las universidades, por ejemplo, un poco desligadas de la sociedad. La universidad tiene que las universidades deben salir de sus 4 paredes e integrarse y ser parte y apostarle al desarrollo productivo del país. Sabemos que se ha mejorado en los últimos años el tema del analfabetismo, que es otra de las grandes apuestas del plan El Salvador Educado. Todavía nos falta y necesitamos que toda la población se integre. Otro de los temas fundamentales es la atención a la infraestructura. ¿Cómo puede un sistema educativo funcionar si nuestras escuelas no tienen condiciones para el hecho educativo? Entonces ha habido también un esfuerzo grande en identificar cuáles son todas aquellas problemáticas relacionadas con la infraestructura para dotar, para rehabilitar, para proporcionar equipo e incluso para legalizar muchos centros educativos que no son parte, que aunque los tiene el Ministerio de Educación, todavía no está legalizada su situación. Entonces se ha avanzado en todas esas áreas, y entonces pensamos, ¿cómo podemos como país y las fuerzas vivas del país renunciar a un plan como este? Creo que hay apuestas que definitivamente son irrenunciables, y que a medida que las instituciones que están representadas en estos consejos, que de acuerdo a los decretos de creación son permanentes, entonces si estas instancias son permanentes, deberíamos también garantizar que los planes y programas que se generan se conviertan en políticas de Estado, que trasciendan a cualquier gobierno. El tema educativo no es exclusivo de un gobierno.
este tema y quisiéramos, quizá una de las principales apuestas del Consejo de Educación en estos días, que quizá no hemos tenido una actitud muy como activa en promover y divulgar los logros que se están teniendo, que son todavía muy limitados. Hace falta todavía luchar por el presupuesto para educación, incrementarlo de menos de un 4% como porcentaje del PIB, llegar por lo menos, la aspiración es llegar por lo menos al 7% del Producto Interno Bruto del país. Los programas que están implícitos en el plan El Salvador Educado demandan de ese financiamiento. De 104 acciones que fueron planteadas, el Consejo priorizó 27 y estas 27 acciones son las que están operando y se han empezado a ejecutar en los diferentes desafíos que van desde dar la atención desde la primera infancia hasta el nivel universitario. Es decir, el plan ha buscado visualizar las necesidades de educación y cómo responder a esas problemáticas en el área de educación a lo largo de toda la vida. Ahora bien, se tiene, por ejemplo, importantes desafíos en el área de educación como en otras, poniendo en perspectiva los recursos, porque si nosotros analizamos el plan, se requiere adicional 1.250 millones al presupuesto de educación. Es decir, lo que se puede hacer es importante, pero aún es focalizado, ¿no? Sí, por eso de las 104 acciones planteadas, se priorizaron 27 en las diferentes áreas. Por supuesto, las que se ha creído que tenían viabilidad económica, pero también que la sociedad civil integrada a los diferentes esfuerzos ha podido dar vida. Hay esfuerzos, por ejemplo, el Plan Nacional de Alfabetización, que ha sido casi producto de un voluntariado. La sociedad involucrada, las municipalidades, jóvenes estudiantes, institutos y universidades que han estado dispuestas a apostarle a eso. Entonces, por supuesto, la brecha en el financiamiento es enorme. Dotar de infraestructura, por ejemplo, a las universidades, mejorar el tema de la innovación, de la investigación y el desarrollo de tecnología, es una apuesta importante. El Viceministerio de Ciencia y Tecnología ya tiene una política de ciencia y tecnología para el desarrollo del país, pero que también hay propuestas desfinanciadas. O sea, creo que el CONED tiene el gran reto de buscar esa concertación, esos consensos en los diferentes actores, en los 3 órganos del Estado realmente, porque no es solo lo legislativo, ¿verdad? Tampoco el tema del órgano judicial, ahora que tenemos problemas con las escuelas, que los niños desertan o los jóvenes desertan por las situaciones de inseguridad, que hay algunos con problemas legales, cómo se solventa ese tema de lo legal, ¿verdad? Cómo el órgano judicial también participa de eso. Es decir, la educación es una tarea de todos, desde la familia hasta los diferentes entes del país. Por supuesto. Pastor, en este punto, ¿cuál es su análisis sobre que este plan continúe y a su juicio qué se debería de mejorar, sobre todo en un área como seguridad, donde estamos hablando de un problema estructural como es la violencia en nuestro país, que se requieren planes y que no se va a solventar el problema a corto o mediano plazo, sino que estamos hablando de largo plazo? Exactamente, y esa es la virtud del Plan El Salvador Seguro y del Consejo mismo de Seguridad, y es que nace de una filosofía, de una visión del problema de seguridad. La concepción no es que se trate de un problema entre policías y criminales, porque si así fuera la cosa, pues lo mejor sería que nos apartáramos y que ellos resuelvan, ¿no? Se trata de un problema que tiene raíces sociales y, como usted lo ha dicho, de carácter estructural. Por lo tanto, significa que la respuesta no la va a tener ni la policía sola, ni tampoco la fiscalía, sino que se requiere la participación de la sociedad. Y esa es la virtud de que el Plan El Salvador Seguro es una construcción colectiva de diferentes sectores de la sociedad, y por lo tanto es una manera nueva de enfocar el problema de seguridad, algo que no se había hecho, al menos desde el final de la guerra.
Esa es una virtud y obviamente es un elemento que tiene que preservarse y continuar. Ahora, el que este concepto, esta visión del consejo y del plan sea la que acabo de describir, es su virtud, pero al mismo tiempo es su principal problema. Virtud porque es una virtud que le corresponde a este gobierno, al Ejecutivo, que tuvo la iniciativa de implementar una forma nueva de manejar el problema de la seguridad, de la educación, de la sustentabilidad. Y por la misma razón, esa es su debilidad también, de que por haber sido iniciativa del Ejecutivo, es interpretado como una cuestión puramente partidaria, aun cuando los mismos partidos políticos son parte de los consejos. Entonces, creo que si los partidos políticos logran captar que se trata de una nueva manera de entender la democracia, de entender la gobernabilidad, de entender la participación de las personas, deberían apropiarse de los 3 programas y darles continuidad. Si se abraza esa nueva concepción democrática, que es la que caracteriza a los países más desarrollados del mundo, en donde hay una amplia participación ciudadana y donde las decisiones principales no las toma un pequeño grupo en el gobierno, sino que hay una amplia participación de la sociedad. Entonces, este puede ser el paso hacia una nueva manera de hacer política, de hacer democracia y de hacer gobierno en El Salvador. Pastor, a diferencia de otros consejos, ustedes tienen recursos propios del impuesto a la seguridad, impuesto que se grava a las telefonías, una parte. ¿Cómo es el trabajo del consejo para verificar que estos fondos vayan a donde tienen que ir? Como el consejo es eso, es un consejo, da opiniones, da recomendaciones, pero no son vinculantes. Entonces, al final, son los partidos políticos los que determinan la distribución de esos fondos. Ahora mismo hay una discusión en la Asamblea Legislativa acerca de una modificación de la ley para la distribución de la contribución especial a la seguridad, que es el impuesto a la telefonía, como se le conoce popularmente, y en donde, aún en la más optimista, digamos, de las propuestas, los recursos se le reducen a un 20%, del 100% recaudado, un 20% a lo que es las acciones del Plan El Salvador Seguro. Esa es la más optimista de las propuestas, porque en otras es 0 lo que se le asigna. Entonces, ahí es donde se necesita, creo yo, despolitizar el enfoque al tema de seguridad y poder abrazar esa visión de más global, más integral de qué es lo que provoca la violencia, que no es solo un problema de criminalidad, sino que es un problema de condiciones sociales excepcionales que producen las condiciones actuales de inseguridad. Y que lógicamente va amarrado con otros temas, como la educación, por ejemplo, el medio ambiente, que también todos tienen vinculación. A ver, don Ramón, coméntenos su trabajo desde los consejos consultivos, porque sí es interesante conocer las acciones que ustedes realizan, no solamente para verificar el cumplimiento, sino que también entiendo que dan una serie de sugerencias al gobierno. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hasta ahora ustedes han hecho a este plan? Bueno, después de haber hecho el primer informe de la gestión de este gobierno y particularmente el plan quinquenal, nosotros identificamos, decía, los logros que han sido importantes en el área económica. Ha habido mucha inversión, hay mucho crecimiento, el 2.4 del PIB consideramos que es bueno, pero que todavía hace falta crecer más para que el gobierno pueda generar esas condiciones y poder tener recursos y ayudar a los demás sectores. Sí, porque la meta que estaba en el Plan Quinquenal de Desarrollo era 3%, crecer un 3% al final de la gestión, ¿no? Por Todavía supuesto, nos falta una brecha. Ha habido importante. un incremento, es decir, toda la dinámica en esta administración, la inversión pública para infraestructura, decíamos, para turismo, el crecimiento en el área productiva a través de las diferentes políticas del gobierno, como es el fortalecimiento al agro, a los diferentes sectores, eso ha permitido un crecimiento importante. Creemos que eso es importantísimo, pero necesitamos revisar esas metas y eso es lo que estamos haciendo como Consejo Consultivo, dando recomendaciones al gobierno para que se puedan mejorar la aplicación de estas políticas en el territorio. Y fíjese de que la participación es fundamental.
Nosotros creemos que desde ahí podemos ejercer una Contraloría social, y ese es un componente que va a generar un cambio en esta dinámica que tiene el país. Nadie puede negar de que se están sentando las bases estructurales para una transición de este país, de esta sociedad. Obviamente hay resistencia de sectores que no quieren realmente perder privilegios, pero repito, es la sociedad civil organizada y articulada la que podemos generar que estos programas continúen. ¿Cuáles son las recomendaciones en el área de educación? Es necesario revisar la currícula, es necesario transformar, hay que integrar otros elementos muy importantes como son los derechos y deberes desde el ciudadano desde los primeros años. Creemos que eso puede producir generaciones bajo otro concepto, bajo otros principios que nos pueden generar una sociedad mejor. Creemos que en materia de seguridad, y decía el pastor, seguridad no es enfrentarse el delincuente y el policía, sino que veamos el problema desde el punto de vista integral. Cómo esas causas estructurales comenzamos a combatirlas a través de estos programas, de esta política. ¿Desde dónde? Desde la familia. Y aquí jugamos un papel importante la familia, la comunidad, el municipio, el departamento. Entonces esa es nuestra dinámica de trabajo. Trabajamos desde la comunidad, trabajamos con el gabinete de gestión departamentales como asambleas, y eso obviamente es la misma dinámica de los diferentes consejos consultivos, consejos temáticos que existen en el país. Cada quien tiene su propia dinámica, y en el consejo consultivo socializamos, traemos una vez al mes esas propuestas de la gente a través del trabajo que nosotros tenemos. Y eso es la verdadera participación, donde la gente desde la comunidad expresa su descontento y hace también propuestas para que nosotros traigamos esas ideas para acá donde se puede escuchar. Es decir, ser voceros del pueblo para nosotros es muy importante, porque llevamos información y traemos información y construimos juntos a los diferentes actores, pero desde el territorio. Las asambleas ciudadanas municipales hay que fortalecerlas, y hemos pedido al gobierno de que se designe recursos para poder apoyar esos espacios mientras pueden desarrollar y caminar por sí solas. Ese es el ejercicio que estamos haciendo, y esa articulación hacemos la sistematización con el apoyo de la academia. Varias universidades están en este consejo consultivo, centros de análisis y propuestas y estudios para generar realmente propuestas novedosas. En seguridad, le hemos dicho al ministro de que necesitamos que los comités municipales de prevención de la violencia funcionen, que trabajen, y les estamos dando seguimiento. Hemos dicho que la filosofía de la policía comunitaria es vital para ir incidiendo en calmar esos ánimos de violencia en el territorio y principalmente con los jóvenes. Entonces, hemos hecho esas sugerencias. Hay que invertir más en el área productiva. Tenemos avances muy importantes en garantizar la alimentación para este país, pero todavía hace falta, porque no cubrimos la demanda que nosotros tenemos. Pero sí vamos por buen camino, porque se incrementó la producción de granos básicos en estos 2 años, y eso es importante. Pero tenemos retos también como enfrentar el cambio climático, y ahí tienen que ver los demás actores, los demás consejos de este país, y son las propuestas que nosotros estamos generando. A ver, Luis Alonso, hablando del cambio climático, como lo mencionaba don Ramón, aparte de los esfuerzos de la Plantatón que se han venido haciendo, que entiendo que también busca o pretende integrar a otros actores como la empresa privada, no sé qué tanto se han involucrado en esta parte, pero ¿qué otros esfuerzos o qué otras acciones se han hecho, que han surgido en el Consejo, y con qué fondos cuentan para ello? Bueno, ahí decir de que muchos de los fondos tienen que ver con esta articulación que se hace de diferentes esfuerzos. Entonces, aquí se le ha apostado mucho desde agencias de cooperación a nivel internacional, el PNUD, la Unión Europea, la Agencia de Cooperación Española, que le ha apostado esfuerzos de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? De que ya tenemos un problema global
que no hemos causado nosotros y nosotras en El Salvador, pero sí que está teniendo graves impactos. En la soberanía alimentaria, como mencionaba el compañero, tenemos una realidad que en las zonas rurales, llueva o no llueva, se pierde la cosecha. Entonces, frente a eso hay que adaptarnos. Y ahí pasamos por la diversificación agrícola, la agroecología, ver una visión diferente del territorio. Y eso se viene trabajando. Y son de los contenidos que incluye el Plan El Salvador Sustentable. Sin duda, acá tendría que haber más apoyo o esfuerzo de fondos propios, pero actualmente no existe. Hay muchas negociaciones encaminadas a que los países causantes del cambio climático destinen recursos para que los países impactados podamos enfrentar el cambio climático tan desastroso. Pero también hay que decir de que las acciones como la Plantatón o lo que hace la Mesa de Restauración de Suelos, Ecosistemas y Paisajes, que es uno de los espacios que son parte de este Consejo de Sustentabilidad, también genera condiciones en los territorios para que se hagan más resistentes o resilientes a esos impactos. Entonces, si es que un territorio está bien forestado, cuenta con agua, cuenta con biodiversidad fuerte, va a ser más resistente que un territorio que no tenga esas condiciones frente al cambio climático. Sin duda hay otros elementos a considerar, pero desde la lógica del CONASAO se incluyen varios mecanismos encaminados a articular esfuerzos para enfrentar esos impactos. ¿Pero se tienen los recursos necesarios o todavía se hace falta mucho más ante un tema como este, ¿no? Porque vemos acciones que algunas son focalizadas, importantes por supuesto, pero que necesitan ampliarse, ¿no? En el tema ambiental en general es necesarios muchos recursos. Y lo complicado en esto es de que muchas de las problemáticas ambientales, ya sea el cambio climático u otras, son causadas por privados. Entonces, jamás un Estado va a tener la capacidad de enfrentar todas esas problemáticas con fondos propios. Por ponerte un ejemplo, cuando fue la contaminación por plomo en Sitio del Niño, por la fábrica Récord, se determinó que el saneamiento ambiental de ese lugar eran 3.000 millones de dólares, casi el presupuesto gubernamental para un año. Entonces, en el caso del cambio climático es mucho más. El hecho que en el oriente del país muchos ríos ya no sean ríos permanentes, sino que quebradas de invierno, fruto del cambio climático y también del accionar humano, ¿cuánto cuesta un río? ¿Cuánto cuesta tener soberanía hídrica o tener soberanía alimentaria? Los recursos, sin duda, los recursos propios que puede aportar el Estado no van a ser suficientes para esos graves impactos. Por eso es importante hacer varios trabajos en diferentes niveles. Uno sin duda es el nivel local, que las comunidades se involucren haciendo acciones de manera diferente para poder sobrevivir o enfrentar esos impactos. Otro trabajo es nacional, creando políticas públicas, creando leyes, creando formas o proyectos para poder enfrentar esos impactos con los fondos que se tienen. Pero además, ahí tenemos que el gobierno también tiene negociadores internacionales que están yendo a las conferencias de las partes de cambio climático pidiendo o exigiendo a estos países desarrollados, que son los causantes del cambio climático, que destinen fondos para la adaptación de los países impactados. Esto creo que es una parte fundamental porque tiene que ver con equidad, con justicia, porque ellos son los que han causado un problema global, pero hoy no quieren pagar esos impactos. Entonces también eso es una parte importante porque no todo es responsabilidad del gobierno. Es decir, necesitamos exigirle a estos países que respondan por los daños causados y eso sin duda es difícil, pero se está haciendo. Daisy, usted mencionaba también las acciones que se hacen en el tema de alfabetizar. Hay una meta bastante concreta de alfabetizar a un poco más de 300.000 personas en todo el país. La UNESCO establece que un país libre de analfabetismo tiene que tener un 4% analfabeto, ¿no? Por aquellas personas que no se pueden integrar. ¿Qué tanto se está cumpliendo esa meta? ¿Cómo van ustedes con este esfuerzo? Bueno, el esfuerzo está bastante encaminado. Igual falta invertir recursos para que las metas se puedan alcanzar. Siempre la articulación en los territorios es clave y la gente responsable de este programa está caminando bastante en eso, tratando de articular cada vez más a la gente en los territorios, pero también a las instituciones que pueden apoyar, por ejemplo, las universidades, los institutos o bachilleratos. Yo quisiera, además de hablar del plan de alfabetización, retomar un poco lo que mencionaba Ramón. Él decía que la educación tiene que también transformarse
e incorporar nuevos planes de estudio. Entonces, dentro del plan El Salvador Educado, y a través de ahora que se ha creado el Instituto Nacional de Formación Docente, ese es un trabajo que también ya se está retomando y que el Ministerio de Educación tiene ya 2, 3 años de estar trabajando fuertemente en, primero, la formación docente y luego en la modificación de los planes de estudios en todas las áreas, incluyendo una formación integral que tenga que ver con inclusión, con equidad, con el tema de la sustentabilidad ambiental, es decir, y tratando de que sea una educación pertinente. Obviamente eso pasa por modificar la currícula, ¿verdad? Y en eso se está trabajando. Cuando se habla de fondos, en realidad la brecha que existe para poder ejecutar este plan, que tiene una visión de mediano y largo plazo, son cerca de los 1.200 millones o una inversión anual del 7% del PIB por lo menos para educación. Sabemos que eso no se va a lograr de un día para otro y quisiéramos también, creemos que es el reto del financiamiento, pero también el reto de la sensibilización y concientización de los diferentes actores, porque a veces se cree que en educación podemos tener resultados y que la educación va a cambiar de un gobierno a otro. 5 años no son suficientes para ver resultados. El impacto en educación es el resultado de 10, 15, 20 años de procesos sostenidos y con un horizonte bien claro. Entonces nosotros creemos que las medidas planteadas en el Plan El Salvador Educado tienen esa visión, tienen ese horizonte de realmente lograr un El Salvador educado, pero no es algo que podemos lograr en el corto plazo. Entonces, a medida que los diferentes actores se vayan articulando y se vayan sensibilizando y vayan creando condiciones para que se reciba tanto el presupuesto, pero como también otro tipo de apoyos. Actualmente hay programas que funcionan por el apoyo de la cooperación internacional. En educación superior, por ejemplo, hay un programa de AIDE, que es para el crecimiento económico, educación superior para el crecimiento económico, que está haciendo una apuesta para integrar las universidades con el sector productivo y crear realmente un sistema, un ecosistema innovador en el país, ¿no? A nivel de los territorios también hay muchas otras acciones del Ministerio de Educación que son apoyadas por Fomilenio. Entonces sí hay apoyo adicional, pero es una decisión de país dotar al área educativa de los recursos necesarios. O sea, es una apuesta que tendríamos que hacer independientemente de cualquier ideología o de cualquier partido político que llegue al poder. Y ese quizás es el mayor reto, lograr que la clase política en el país le apueste decididamente a la educación. Porque es cierto, la cooperación ayuda, pero es un problema de país. Somos nosotros quienes tenemos que transformar, hacer transformaciones estructurales, incluso en la distribución del presupuesto, priorizar. Sabemos que salud y educación son prioritarios. Entonces, ¿cómo apostarle a eso desde lo formal? De hecho, son pocos países en la región centroamericana que tienen un porcentaje elevado del Producto Interno Bruto. Un ejemplo puede ser Costa Rica, ¿no? Pero también es importante ver qué nos falta para hacer todo eso, y eso es importante lo que dice usted, Daisy. Pastor, aparte del desafío principal que se tiene en este plan El Salvador Seguro con la inversión más en prevención de violencia, ¿qué otros identifica usted que falta por hacer y de qué depende? Bueno, yo diría que quizás lo primero es que se debe despolitizar el tema de la seguridad, que los partidos lo vean como lo que es un problema de la sociedad y por lo tanto debe ser resuelto yendo a las raíces del problema. Y luego también entender que la respuesta no es a corto plazo. La prevención es algo que da frutos a futuro y esto puede ser 15, 18 años. El tiempo que toma que una nueva generación se levante para que crezca con otros valores, con otra visión de la vida.
Entonces yo diría que el despolitizar, el entender que es a largo plazo, que es integral, que debe ser sostenido y que también debe focalizarse en aquellos municipios donde hay mayor índice y expresiones de violencia, que no necesariamente son los que tienen mayores índices de homicidios, porque la violencia es mucho más que los simples homicidios. Yo diría que esos serían los elementos a tener en cuenta en el futuro y las lecciones que se pueden sacar del Consejo de Seguridad y del Plan El Salvador Seguro. Un tema que de alguna forma se ve o se ha visto en años anteriores invisible por la violencia social es la violencia contra las mujeres. ¿Cómo abordan esto en el Consejo de Seguridad ustedes? Dentro del Consejo también hay representación de organizaciones feministas que han sido muy útiles porque en el proceso de elaborar el Plan El Salvador Seguro y en su ejecución siempre estuvieron siendo muy pertinentes, recordando el tema de la violencia contra la mujer. De manera que el Plan El Salvador Seguro realmente no es un plan que esté enfocado específicamente en el tema de las pandillas. Obviamente que ese es como el elemento sustancial, pero es un enfoque a la violencia, y la violencia es un fenómeno mucho más amplio. Uno de los elementos básicos del Plan El Salvador Seguro es que es una cosa diferente la violencia a la delincuencia, porque se reflexionaba que la violencia no necesariamente es delito todas las veces, y hay muchos delitos que tampoco son violentos. Entonces, esa confusión que se da a menudo es uno de los primeros elementos básicos del Plan El Salvador Seguro, y por eso es que el plan no es resolvamos el problema de la pandilla. El Plan El Salvador Seguro es un plan, resolvamos el problema de violencia que el país vive, que es multifacético, y dentro de eso está incluido el tema de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar y contra la mujer específicamente. A ver, entramos ya en la parte final de este debate y quiero que hagamos una reflexión porque quedan prácticamente 8 meses para que finalice esta gestión y es importante proyectarnos y ver a futuro y enfocarnos en las acciones, en lo que vamos a hacer y en los principales legados que se tendrían que dejar desde los diferentes consejos que ustedes integran. Comencemos con usted, don Ramón. Bueno, yo creo de que los retos y desafíos son muy importantes. Hay un denominador común en todos los planes que se elaboran en el país y es los recursos financieros. Nunca alcanzan. Por lo tanto, nosotros desde el Consejo Consultivo, desde las asambleas, desde día a día venimos empujando la necesidad de la descentralización. Es decir, el país tiene el Ejecutivo y tiene los gobiernos locales. Hemos visto que son los gobiernos locales los que están más próximos a resolver las necesidades de la gente. Por lo tanto, hay que descentralizar la administración pública hacia los gobiernos locales. Esa es una necesidad imperante. ¿Y por qué? Porque muchas veces en el traslado de los recursos se pierden en tanta consultoría, en lo demás, y no llega realmente a su destino final. Ese es un reto que tenemos como sociedad, como gobierno, como Estado, la descentralización. Tenemos ratos de estar focalizando toda la actividad del gobierno en San Salvador. Está centralizado. Hoy se habla de un plan maestro en la zona oriental, pero obviamente hace falta dar ese otro paso. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir empujando desde el Consejo Consultivo y espero seguir trabajando en esto, porque se ha avanzado. La universidad en línea es un elemento muy importante para el territorio. La demanda era de educación superior. Ahora tenemos la universidad en línea y eso genera otras condiciones para la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando, porque eso ha sido un obstáculo, la seguridad, la movilidad y el recurso económico. Ahora tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, todas estas iniciativas desde la sociedad civil vamos a tratar de empuñarlas, empoderarnos de ellas y hacerlas valer, quede quien quede en la próxima administración. Ese es el reto que tenemos como Consejo Consultivo. Luis Alonso. Sí, yo creo que sin duda un reto siempre va a ser la sostenibilidad de lo que se ha trabajado. Y yo creo que eso pasa por el empoderamiento de las personas en todos los niveles. Y concuerdo de que
la descentralización es importante, en el sentido de que la gente a nivel local, municipal, departamental, pueda ver cómo está vinculada a estos planes nacionales. Yo creo de que en el caso del tema ambiental es armonizar las decisiones que se toman en otros temas, principalmente el económico, de manera que no entre en choque o no venga a poner más en vulnerabilidad el tema ambiental. Y ahí yo creo de que hay temas de nación, lo hemos mencionado, el tema del agua, cambio climático, la contaminación provocada por monocultivos, todo el tema de la deforestación, los riesgos, y esos temas que la población siente muy fuertemente porque los tocan, porque pierden el cultivo, porque pierden el manglar de donde sacaban los cangrejos, los camarones, y pierden su medio de vida, si el manglar es deforestado o se seca, ya están empoderados. Hemos creado los mecanismos de participación y de articulación. Hoy debe ser la gente, el reto de la gente de exigir que esto que se ha logrado, estos cambios tan importantes que se han ido consiguiendo, se mantengan y que se amplíen de manera de que puedan considerarse, o más bien son derechos de la población, y que ejerzan estos derechos, los puedan ampliar de manera de poder tener un Salvador sustentable. Yo creo que hay que ponerle mucho hincapié de que la tierra, el agua, el ambiente en general, no es que la tengamos heredada de nuestros padres o de nuestras madres, la tenemos prestada de nuestros hijos e hijas. Bueno, en la misma línea, el reto más grande es garantizar la sostenibilidad. En el tema de educación decimos que no solo se trata de lograr más cobertura, sino de lograr una educación pertinente y de calidad. Y si hablamos de educación pertinente, obviamente eso pasa por transformar la educación, incluyendo todo lo que tenga que ver con la solución de las principales problemáticas, el tema de seguridad, el tema de convivencia, la sustentabilidad ambiental, el tema de equidad de género, que siempre se deja como un poco relegado. Sabemos que en todos los planes existe, tenemos una ley de igualdad que data desde el 2011, pero que en términos educativos no ha sido retomada fuertemente. Desde el Ministerio de Educación creo que es uno de los retos más grandes que hay. Ya se ha creado una unidad de género, pero tiene que retomarse con más fuerza para que eso pueda paulatinamente ir siendo parte del sistema educativo. El tema de la violencia no tiene solo que ver con los chicos que se enfrentan entre sí, tiene que ver con una serie de costumbres, de comportamientos arraigados que tenemos en nuestra sociedad bajo el sistema patriarcal. ¿Cómo desmontar eso? Y el único instrumento bueno, no es el único, pero el principal instrumento para poder desmontar gradualmente es la educación. Entonces esto tiene que ser incorporado también en los planes. De hecho, se piensa que la apuesta es cómo desarrollar en los estudiantes esa calidad educativa, pero también las capacidades de convivencia, la formación en valores ciudadanos y democráticos, y luego el tema de las habilidades y capacidades productivas que permita realmente el crecimiento económico que va a ir paulatinamente mejorando el bienestar social de nuestra población. Desde ese punto de vista hay logros interesantes que deberíamos no renunciar. Por ejemplo, la universidad en línea que mencionaba, que tiene que ver con el tema de calidad, con el tema de pertinencia, pero también con el tema de inclusión. Es un porcentaje menor al 50% de los bachilleres que llegan a entrar a la universidad. Entonces, una de las aspiraciones es que la gente que no pueda ser adoptada por el sistema presencial pueda tener educación universitaria y de calidad a través de la universidad en línea. El tema de la formación docente, se han formado más de 300 especialistas en las diferentes áreas o disciplinas, incluyendo artes, deportes. Creo que son logros irrenunciables, pero cómo garantizar esa sostenibilidad otra vez depende de que las fuerzas que deciden en este país le apuesten
a la educación. Pienso que desde mi punto de vista, es un error creer que vamos a resolver nuestros problemas con cooperación internacional, que es bienvenida, que se agradece, que se trata de aprovechar de la mejor manera, pero es una decisión de país apostarle y garantizar recursos a la educación. Pastor, ¿cuáles son sus principales conclusiones y en qué se van a enfocar ustedes desde el Consejo en estos 8 meses que quedan de gestión? Bueno, a mí me gustaría destacar el tema de los legados, el legado que el Consejo de Seguridad deja. Yo creo que en primer lugar lo que dije anteriormente, la participación ciudadana como una manera de construir democracia y una manera de gobernar. Creo que ese es un avance muy importante para el país. Ese es un primer legado. El segundo gran legado es el hecho de visualizar el tema de la violencia en su justa dimensión, en toda su integralidad, y que por lo tanto tiene que ser también atendido de una manera integral. En tercer lugar, otro legado que yo encuentro es el plan El Salvador Seguro, que lógicamente puede ser, y creo que debe ser actualizado porque fue elaborado hace 4 años atrás, y el tema de la violencia es muy mutante en el país. Entonces, con esas actualizaciones, yo creo que su contenido y su propuesta continúa siendo muy valedero, y ese es un legado que queda para el futuro gobierno que venga, sea quien sea. Y el cuarto legado, que quiero ilustrarlo con una anécdota, es el aprender a trabajar interpartidariamente. Recuerdo una pequeña reunión que tuvimos del Consejo, no recuerdo por qué razón, era un grupo pequeño donde estábamos con un alcalde, y ahí estaba presente el secretario de Gobernabilidad, de muy grata recordación, Jato Asbun, y estamos avanzando, ya casi estábamos al final del trabajo, y yo estaba tratando de recordarme ese municipio qué partido lo había ganado, y no me recordaba. Entonces, ya casi terminando, yo le dije al alcalde: mire, ¿y usted de qué partido es? Y él me dijo: del Frente, me dijo él. Y enfrente a mí estaba Jato, y Jato, yo lo vi su sorpresa: ¿usted es del Frente? Sí, le dijo el alcalde. Ah, yo creí que usted era de Arena. No, le dice, yo soy del Frente. Esa anécdota, que es real, deja ver cómo el tema de que si era alcalde del Frente, si era del PCN, si era de Arena, si era de Gana, realmente no importaba. Lo que importaba era avanzar en el trabajo. Entonces, yo creo que ese legado de poder trabajar interpartidariamente sin otro interés que el país es un gran legado que estos consejos dejan al país. Y es que los principales temas que nos aquejan a todos los salvadoreños y salvadoreñas no tienen que tener colores políticos, definitivamente, si queremos avanzar y proponer soluciones. Les agradezco mucho, Pastor Vega, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, por habernos acompañado en este foro. También, doctora Daisy Renderos, del Consejo Nacional de Educación, y licenciado Luis Alonso González Ayala, del Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, y don Ramón Bonilla, del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. A todos y a todas, con esto cerramos este foro en la Semana de la Participación Ciudadana.